Hola, para iniciar este curso de econometría 2 vamos a dar un repaso de todo lo que hemos visto rápidamente en econometría 1. Iniciamos en este módulo con un repaso sobre regresión lineal simple a través de mínimos cuadrados ordinarios y regresión lineal múltiple también a través de mínimos cuadrados ordinarios. Aunque en la presentación vienen en un solo tema, vamos a utilizar dos videos para que el tiempo de video no sea tan largo. En un primer video vamos a hacer precisamente la regresión lineal simple, la regresión lineal múltiple, un repaso también muy rápidamente. Y en un segundo video vamos a ver la parte de violación de los supuestos de mínimos cuadrados ordinarios. En esta parte, digamos, es un poquito más teórica y es para que ustedes recuerden, digamos, todo lo que vimos en econometría 1 para que puedan con esto tener bases un poquito más sólidas para econometría 2. Entonces, en este caso, recuerdan que en el modelo de regresión lineal simple, para esta parte, en el modelo de regresión lineal simple, utilizamos precisamente una variable independiente, que en este caso es la variable x, que puede ser la variable independiente o también puede ser la variable explicatoria. Casi siempre utilizamos variable independiente como término, aunque en algunos libros lo pueden ustedes encontrar como variable explicatoria. Y esta variable determina a una variable dependiente que en este caso la representamos por la letra y o y, ¿ok? Entonces la variable dependiente y en este caso va a estar en función de la variable independiente. Generalmente recuerden que nosotros lo exponemos precisamente como y en función de x. Ahora bien, puede ser x1, x2, x3 cuando hablamos de una regresión lineal múltiple. En este caso únicamente hablamos de una regresión lineal simple. Y básicamente de lo que se trata, de lo que tratamos de obtener es precisamente obtener el cambio o cómo cambia una variable en promedio cuando la variable independiente cambia también. Es decir, cuál es el efecto en promedio del cambio en la variable y cuando cambia la variable x, ¿ok? Con esa parte tenemos precisamente más que la estadística descriptiva, tenemos ahora sí ya una forma en cómo medir los cambios en una variable y sus efectos sobre los cambios en otra variable, un poquito más complejo que la correlación. En este caso, entonces, a y la consideramos una variable aleatoria. Y por lo tanto, entonces, para poder obtener su cambio promedio, acuérdense que el promedio de una variable aleatoria es precisamente su valor esperado. Y por lo tanto, entonces, podamos calcular precisamente el promedio de la variable aleatoria como el valor esperado de y, pero dados valores fijos de x. Es decir, cuando x tiene un valor, ¿cuál es el valor promedio de y? Cuando x tiene otro valor, ¿cuál es el valor promedio de y? Etcétera, etcétera. Esto lo debieron de haber visto en estadística. Como ejemplo, este es un ejemplo del libro de texto, ustedes lo pueden volver a releer de Bujarati, ¿ok? Y en este caso nos pone por una parte la variable independiente x, que es el ingreso de las familias, ¿ok? Entonces tenemos en este caso el ingreso de familias que tienen 80 pesos, las familias que tienen ingresos por 100, las familias que tienen ingresos por 120, las familias que tienen ingresos por 140, las familias que tienen ingresos por 160, las familias que tienen ingresos por 180, etcétera, etcétera, hasta llegar a los ingresos de 260. Y por otra parte tenemos también la variable dependiente que es el gasto familiar. En este caso, lo vamos a volver a retomar más adelante, pero en este caso estamos suponiendo precisamente la función consumo keynesiana. Básicamente lo que nos dice esta función consumo es que el gasto o el consumo en sí mismo depende del ingreso disponible, lo cual es bastante lógico, ¿no? Si no puedes tener un ingreso, no tienes precisamente un consumo. Pero lógicamente también está el consumo autónomo. Ese también lo vamos a ver teóricamente más adelante. Ya lo vieron ustedes en sus clases de macroeconomía. Pero básicamente es la parte del consumo, aunque no tengas ingreso. De todos modos tienes que consumir y eso no se niega. Pero en este caso, básicamente, lo que tenemos son los ingresos de las familias, 80, 100, 120, 140 hasta 260, que es nuestra variable independiente, y tenemos el consumo, el gasto en consumo por familia, que son nuestras variables, nuestra variable dependiente. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la primera línea? Básicamente que la primera familia tiene ingresos por 80, pero consume 55. La segunda familia tiene ingresos por 60, pero consume 80. Perdón, tiene ingresos por 80, pero consume 60, precisamente al revés. La tercera familia tiene ingresos por 80, pero consume 65.
la cuarta familia tiene ingresos por 80, pero consume 70 pesos, la cuarta familia, etcétera, para la quinta familia, etcétera, etcétera, tienen ingresos por 80, pero consumen 75. Si vamos al grupo de ingresos por 100, vamos a ver que la primera familia tiene ingresos por 100, pero consume 65. La segunda ingresos por 100, pero consume 70. La cuarta tiene ingresos por 100, pero consume 74. La quinta tiene ingresos por 100, pero consume 80. La sexta, no, perdón, la quinta tiene ingresos por 100, consume 85. Y la sexta precisamente tiene ingresos por 100 y consume 88. Así, etcétera, etcétera, cada una de las familias, o que vamos viendo por 140, 160, 180, hasta llegar a las de 260. ¿Ok? Tienen ingresos por 260, pero consumen 150. Tienen ingresos por 260, pero consumen 152. Tienen ingresos por 260, consumen 175, etcétera, etcétera, hasta la última familia que tiene ingresos por 260 y consume 191. Si nosotros hacemos esta suma, 55 más 60 más 65 más 70 más 75, tenemos precisamente el total, ¿ok? Básicamente el grupo de familias que tiene ingresos por 80, en total consume 325. Las familias que tienen ingresos por 100 en total consumen 462. Las familias que tienen ingresos por 120 en total consumen 445, etcétera, etcétera, así hasta las familias que tienen ingresos por 260 pesos y consumen 1211. Si nosotros dividimos entre el número de observaciones, que es precisamente el promedio, vamos a obtener precisamente estos resultados. Es decir, en promedio, las familias que tienen ingresos por 80 pesos consumen 65 pesos. En promedio, las familias que tienen ingresos por 100 pesos consumen 77 pesos. Las familias que tienen ingresos por 120 pesos consumen en promedio 89. Las familias que tienen 140 pesos consumen en promedio 101. Las familias que tienen ingresos por 160 pesos consumen en promedio 113. Las familias que tienen ingresos por 180 pesos consumen en promedio 125. Las familias que tienen ingresos por 200 pesos consumen 137. Las familias que tienen ingresos por 220 pesos consumen 149. Las familias que tienen ingresos por 240 consumen 161. Y las familias que tienen 260 pesos consumen 173. En este caso, entonces, nosotros podemos sacar el promedio y si se dan cuenta, eso es lo que llamamos nosotros media condicional. ¿Por qué se llama media condicional? Porque este promedio, si se dan cuenta, no es el mismo, va cambiando, ¿ok? Y ahora bien, este promedio va cambiando dependiendo mucho del valor que tenga la variable independiente x. Es por eso que se da como el valor esperado de y o el promedio de y dados valores fijos de x. Entonces, en este caso, de la variable independiente, en este caso, si se dan cuenta, cada uno de estos promedios va dependiendo mucho del valor que va tomando la variable x. En este caso, desde 80 hasta 260. Y el valor de y en este caso, o el valor de la variable independiente, el valor de la variable y, se llama, perdón, tenemos estos promedios. Y es por eso precisamente que le llamamos media condicional o promedio condicional, ¿ok? Y lo obtenemos, como ya les decía yo anteriormente, es una variable aleatoria, lo consideramos precisamente como, o lo obtenemos a través del valor esperado. Así en este caso, cuando x equivale, x toma el valor de 80, y, si se dan cuenta, el promedio de y es 65. Cuando x toma el valor de 140, el promedio de y es igual a 101. Cuando x toma el valor de 260, y en promedio es 173. Y es por eso que tomamos precisamente el promedio o la media condicional de y dados valores fijos de x. Si nosotros graficamos esta información, toda esta base de datos, vamos a obtener precisamente esto. Si se dan cuenta, los promedios son esta línea roja. Le estoy señalando precisamente con el láser de la presentación y tenemos precisamente esta línea roja, ¿ok? Entonces, en este caso, les decía yo, tenemos estos promedios que es precisamente el promedio de y dados valores fijos de x, ok, cuando x es igual a 180, el promedio es 165. Sin embargo, ¿se acuerdan ustedes que tenemos consumos por 55 y consumos por 75? Que este 55 está acá y este 75 es este valor. Lo mismo, por ejemplo, para el que habíamos tomado en medio, el valor esperado de y, cuando x es igual a 140 es igual a 101. Y eso lo podemos ver en este caso, ¿ok? Cuando x es igual a 140, y es igual a 101 en promedio. Sin embargo, tiene consumos por 80 y por 115. En este caso, el 80 está por aquí, ¿ok?
y el 115 está por acá, que son estas dos líneas, ¿ok? Entonces podemos ir graficando cada uno de estos promedios junto con sus valores. Si se dan cuenta, los valores tienden precisamente alrededor de una línea recta. Y esa línea recta entonces la podemos representar precisamente por la expresión lineal, o en este caso la expresión de la línea recta. Y, que es la variable independiente, es igual a un intercepto beta 0, que en este caso no está capturado hasta aquí, pero aquí se muestra, ¿ok? Que es de donde parte, el valor de donde parte precisamente la variable, y también se le llama el coeficiente autónomo o el valor autónomo. ¿Qué quiere decir eso, valor autónomo? Que es un valor que no depende, si se dan cuenta, de que x tome un valor o no. Cuando x es igual a 0, es decir, cuando se coloca aquí, cuando x es igual a 0, si se dan cuenta, el valor de y es igual a beta 0. Igual pueden sustituirlo por 0, 0 por beta 1 nos da 0 y entonces y es igual a beta 0. Y es básicamente se le llama coeficiente intercepto. Y la otra parte, como tenemos una variable que es, perdón, como tenemos una recta que es ascendente, sabemos precisamente que la relación es positiva, es por eso que este x va aquí. Y tenemos ahora sí el coeficiente que llamamos beta 1 o el coeficiente pendiente. Lo que nos muestra este coeficiente pendiente, si ustedes sacan la derivada, la primera derivada, en este caso, van a ver precisamente que esto nos muestra, o esta derivada nos muestra el cambio de x el cambio de y con respecto al cambio de x. Pero en este caso el cambio de x es unitario, ¿ok? Es decir, cambia en una unidad, bueno, aquí no se ve, parece cambia en una unidad de este punto a oeste, y este cambio en una unidad tiene efectos sobre el cambio en y. Es por eso que beta 1 se le llama precisamente coeficiente pendiente. Y en este caso podemos ver que x puede tomar ciertos valores, ¿ok? Multiplica beta 1, se suma beta 0 y obtenemos el valor estimado precisamente de la variable dependiente y. Básicamente entonces esto nos muestra el principio precisamente de la regresión lineal simple. ¿Qué quiere decir eso? Si se dan cuenta, es el valor estimado de la variable dependiente, ¿ok? Tomando en cuenta un intercepto y tomando en cuenta el cambio de la variable independiente o el cambio en x que tiene sobre el cambio en y. ¿Ok? Este cambio, una vez más, por ser lineal, se le considera un cambio unitario, básicamente. Y entonces, en este caso, este es el principio básico de lo que buscamos en la regresión lineal simple. Lo que estamos tratando de observar es cómo los cambios en una variable independiente x tienen efectos sobre los cambios en la variable dependiente y a partir de ahí hacer precisamente ciertos pronósticos. Es decir, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, si le ponemos un valor de 280x? ¿Cuál va a ser el valor de y hacia adelante? ¿Qué es lo que pasa si aumentamos eso a 300? ¿Cuál va a ser el valor de y hacia adelante? Y es una forma, o al menos ser una forma, vamos a ver que no es la mejor cuando veamos más adelante modelos de series de tiempo y otro tipo de modelos, pero es una forma precisamente de hacer una suerte de estimaciones, ¿ok? Estimaciones a futuro. Nada más tengan cuidado cuando hagan este tipo de estimaciones porque tiene que ser muy estable, al ser lineal. Sin embargo, la realidad nos dice que no es estable, generalmente se mueve mucho y necesitamos utilizar otros modelos, pero eso lo dejamos para más adelante. En este caso, entonces, como les decía yo, el modelo de regresión lineal simple se representa como y-ésima, es decir, tiene un valor y-ésimo que es igual a un intercepto beta 0 más una variable, un coeficiente pendiente beta 1 que depende o que está en función precisamente de los valores que tome x, ¿ok? En este caso y está en función de x. A este le damos coeficiente intercepto beta 0 y beta 1 el coeficiente pendiente. Esto es importante conocerlo porque al rato cuando querramos o queremos ver qué es lo que hace o cómo se leen estos coeficientes es bastante importante. Tengan mucho cuidado, les decía yo, mi experiencia es que cuando cambias de un modelo, por ejemplo, de regresión lineal simple o múltiple, a un modelo Logit, Probit, que los vamos a ver más adelante, cambia precisamente el sentido o cambia, por así decirlo, la interpretación de beta 0, beta 1, etcétera, etcétera. Entonces, tengan mucho cuidado de qué modelo están hablando, pero en este caso podemos mantenerlo como tal. Básicamente, entonces, este es lo que llamamos nosotros una función de regresión poblacional. Sin embargo, en realidad, o en la realidad, nosotros trabajamos con muestras. Es decir, casi siempre utilizamos muestras. Y entonces, a partir de la función de regresión lineal poblacional o la función de regresión poblacional, podemos obtener precisamente nuestra función de regresión estimada o función de regresión muestral. Si se dan cuenta en la diferencia entre este y este es que tiene un gorrito, este y gorrito que es y estimada, beta 0 estimada y beta 1 estimada, ¿ok? Todas estas variables son precisamente estimaciones. Entonces, de lo que se trata precisamente el modelo de regresión lineal simple es que a partir de una función de regresión poblacional
nosotros estimemos o tratamos de estimar, perdón, a partir de una función de regresión muestral, nosotros tratamos precisamente de saber cuáles son los valores poblacionales. Y si se dan cuenta, eso es precisamente lo que nosotros hacemos en estadística. Básicamente es hacer precisamente eh, inferencias estadísticas a partir de muestras. Eso lo debieron de haber visto en econometría, perdón, en estadística 1, estadística 2, y a partir de eso precisamente hacer ciertas inferencias sobre la población. Y eso como política pública, como política económica, etcétera, etcétera, nos permite hacer diferentes aportaciones y diferentes también críticas a la política económica, a la política fiscal, etcétera, etcétera. Todo lo que vamos a trabajar básicamente en economía. Bueno, en este caso les decía yo, entre el valor observado, es decir, y estimado observado poblacional, y el valor esperado o estimado, la y corrito, que les mencionaba anteriormente, existe precisamente una parte que se le llama desviación, también se le llama término de error o componente aleatorio. En este caso lo vamos a utilizar más que nada casi siempre como término de error o también como desviación, ¿ok? Entonces en este caso generalmente lo utilizamos como un término de error o también van a escuchar mucho la palabra desviación. ¿A qué se refiere este término de error? Si nosotros regresamos a la curva, perdón, a la línea recta que estábamos acá, el término de error son estos puntitos. Si se dan cuenta, esta es la y estimada, ¿ok? Y esta es la y observada, es decir, el dato real con respecto al dato estimado o al dato promedio. Y entre este y este hay una diferencia. Y eso es lo que llamamos, por eso lo llamamos desviación, porque se desvía del promedio, o también lo llamamos término de error o componente estocástico. ¿Qué quiere decir esto? Que no todo el mundo se sigue por el promedio. De hecho, vamos a ver más adelante que si todos los valores se ajustan al promedio, se anulan por sí mismos. Entonces, en este caso, les decía yo, básicamente, el modelo de regresión lineal simple lo tomamos a través de una y estimada que es igual a intercepto, el coeficiente de intercepto más, este puede ser positivo o puede ser negativo, depende mucho de la relación de x con y, coeficiente pendiente beta 1 más la variable independiente x1 más, en este caso es x1 y décima porque después vamos a tener x2, x3, x4, x5, ¿ok? En la literatura generalmente no ponen el x, ¿ok? Nada más la ponen como x yésima. Sin embargo, lo que he visto es que a veces se confunden entre el yésimo y el número de la variable, por eso casi siempre la especificamos en esta clase como x1 yésimo, ¿ok? A pesar de que el 1 me puedan decir está de sobra, es cierto, pero en este caso lo ponemos porque vamos a poner otros variables independientes más adelante. Y en este caso está compuesta también por un término de error. Y si se dan cuenta, toda esta expresión y estimada más beta 0 más beta 1 x 1 décima más el término de error o la desviación nos muestra precisamente este comportamiento, ¿ok? Básicamente nos muestra como tal toda esta parte del comportamiento. Y entonces podemos ver precisamente, perdón, de lo que se trata básicamente aquí es de tratar de estimar los valores para beta 0 estimada más, perdón, y los valores para beta 1 en este caso también estimada, de tal forma que el valor esperado de beta 0 sea igual o próximo al verdadero valor poblacional beta 0. Y en este caso que el valor esperado de beta 1 o el promedio de beta 1 sea igual al verdadero o al promedio de beta 1 o al verdadero valor de beta 1 poblacional. Es decir, que la función de regresión muestral nos refleje precisamente el comportamiento de la población o de la función de regresión poblacional. Para poder hacer este cálculo, esta estimación, recurrimos precisamente a el principio o los mínimos cuadrados ordinarios. En inglés ustedes lo pueden encontrar como LS, ordinary least squares, que mal está en inglés, pero bueno, en este caso de lo que se trata precisamente es de estimar la función de regresión poblacional a partir de la función de regresión muestral, es decir, inferir comportamientos poblacionales a partir de muestras. Y en este caso sabemos que el error, o lo que llamamos error o desviación, es la diferencia entre la y observada y la y estimada, ¿ok? Pero se acuerdan que esta y estimada, esta precisamente y estimada, es igual precisamente a beta 0 estimada más beta 1 estimada, x1 yésimo, básicamente es la y como tal. Y eso nos permite ahora sí, si se dan cuenta, en lugar de esta parte, colocar esa expresión aquí. Es decir, simplemente sustituimos la y estimada
por su representación, beta 0 más beta 1 estimada x1 y. Y en este caso obtenemos precisamente que el error es igual a la y observada menos beta 0 estimada más beta 1 estimada x1 y. Y ahora bien, de lo que se trata precisamente para poder estimar beta 0 o beta 1 es precisamente, por lógica, minimizar los errores. Es decir, tratar de que el promedio de los errores sea igual a 0, vamos a ver más adelante esa parte, pero aquí de lo que se trata es precisamente de minimizar esa diferencia entre la y observada y la y estimada. Básicamente, ¿por qué se trata de minimizar? Porque si se dan cuenta, entre menor sea esta diferencia, quiere decir que la estimación está mucho más próxima al verdadero valor poblacional. Cuando el error es igual a 0, esto quiere decir que y observada es igual a y estimada. ¿Ok? Quiere decir que las dos son iguales y por lo tanto, entonces, si se dan cuenta, ahí ya no hay error, es igual a 0. Pero entre mayor crezca la diferencia entre esta y esta, el error también va a ser cada vez mayor. Entonces, lo que se trata es precisamente de minimizar, no de volver 0, ¿ok? Tengan cuidado porque si se vuelve 0, todo se anula, pero en este caso, de minimizar precisamente los errores, ¿ok? Básicamente, entonces, lo que hacemos aquí es tratar de minimizar precisamente los errores. ¿Cuál es el problema con esta misma ecuación, con esta misma minimización? Si nosotros hacemos la diferencia entre la observada y la estimada, si se dan cuenta, si nos vamos hacia arriba, esta es mayor que esta y vamos a obtener precisamente valores positivos. Pero si nos vamos hacia abajo, es decir, los datos que están por debajo de ese promedio que acabamos de ver en la recta, precisamente en este caso, la observada es menor que la estimada y tenemos puntos positivos por arriba y puntos negativos por abajo, es decir, positivos y negativos en el mismo punto. Es lo mismo, digamos, que cuando sacamos la varianza de la desviación estándar en estadística descriptiva, pero en este caso tenemos este problema. ¿Cuál es el problema? Básicamente que cuando eso sucede, la sumatoria de los errores tiende a anularse. Es decir, si nosotros sumamos positivos y negativos para sacar un promedio, esos positivos y negativos más y menos tienden a igualarse a cero, ¿ok? Tienden a cero. Por lo tanto, entonces nosotros necesitamos elevar, ¿se acuerdan cómo calculamos la varianza? Necesitamos elevar al cuadrado los errores antes de sumarlos, ¿ok? Y entonces, en este caso, utilizamos una de las reglas de la multiplicación que aprendemos en la parte básica, en la educación básica. Más por más nos va a dar más y menos por menos siempre nos va a dar más. ¿Ok? ¿Se acuerdan que en este caso, por ejemplo, en términos del idioma, les decía yo, cuando tú dices no hay nadie, quieres decir que hay alguien, básicamente porque dices no hay nadie, niegas una negación y te da una afirmación, ¿ok? Pero es parte del idioma. Básicamente en este caso, les decía yo, utilizamos esta regla de la multiplicación, positivo por positivo nos da positivo, negativo por negativo nos da positivo. Y en este caso lo que hacemos entonces es minimizar la sumatoria de los errores al cuadrado como tal, ¿ok? Y obtenemos precisamente, bueno, aquí como sabemos que los errores, perdón, aquí sabemos que los errores son igual a y observada y décima menos beta 0 estimada más beta 1 estimada por la variable independiente, ¿no? Que lo obtuvimos precisamente de esta parte, sustituyendo precisamente aquí los errores estimados por su expresión en la recta, que es precisamente esta, ¿ok? Entonces obtenemos precisamente toda esa parte, ¿ok? Y de lo que se trata entonces es de minimizar la sumatoria de errores al cuadrado, ¿ok? Aquí entonces sustituimos los errores al cuadrado, que es igual a y estimada menos beta 0 estimada más beta 1 estimada, x1, la variable x1 y décima, la variable independiente, todo elevado al cuadrado. Si no recuerdan este paso, chequen sus notas de econometría 1. No me voy a dedicar en esta clase a poder derivar cómo se obtiene precisamente el sistema de ecuaciones. Eso lo vimos en econometría 1. Aquí nada más recuerden que n es el tamaño de la muestra. Y a partir de aquí obtenemos el coeficiente para beta 1 y la fórmula para el intercepto. Es decir, para obtener el coeficiente beta 0 y para obtener el coeficiente beta 1. Eso lo hacíamos, ¿se acuerdan? En las primeras clases, esas sí las tuvimos presenciales, eso lo hacíamos precisamente una hoja de Excel y teníamos pequeñas observaciones y con eso podíamos estimar tanto beta 1 y después estimar beta 0. En este caso ya no vamos a utilizar Excel, vamos a utilizar sobre todo Stata, ok, el software que hemos estado utilizando, el software de Stata para poder hacer
todas nuestras regresiones. En este caso, también nos acuérdense que X es el promedio de X y Y barra no es Y gorro, sino Y barra es el promedio de Y. ¿Okay? Tengan esto en consideración mucho si es que quieren hacer un repaso y hacer su repaso precisamente de sus notas para poder obtener, para poder volver a hacer poder tener bien claro de todo lo que estamos hablando aquí. Básicamente, si nosotros pudiéramos ilustrar precisamente esa minimización de sumatoria de errores al cuadrado, digamos que está en función tanto de beta 0 como beta 1. Y en este caso, si se dan cuenta, aquí están los valores de beta 0 poblacional, de beta 1 poblacional, y están los valores de beta 1 estimada y beta 0 estimada, ¿ok? Y aquí lo que nos dice es precisamente que es el valor mínimo, es decir, la minimización de la sumatoria de errores al cuadrado. ¿Ok? Es por eso precisamente que la técnica se llama mínimos cuadrados ordinarios. Tratamos de minimizar precisamente la sumatoria de errores al cuadrado y al minimizar esa sumatoria de errores al cuadrado nos estamos asegurando de que la variable observada sea muy cercana, o perdón, la variable estimada sea muy próxima a la variable observada. Y de esa forma tenemos una seguridad estadística o una seguridad probabilística de que nuestros estimadores nos están reflejando lo más próximo posible lo que está sucediendo precisamente en la parte real, por así decirlo, en la parte como tal. Y recordemos que los estimadores que estamos obteniendo, tanto beta 0, beta 1, beta 2, beta 3, etcétera, etcétera, son estimadores que le llamamos MELI, ¿ok? O bien los mejores estimadores lineales sesgados. Son los mejores porque no hay otros. Si se dan cuenta, aquí podemos tener una gran cantidad de estimadores, pero al minimizar no existen otros que nos minimicen esta ecuación, básicamente. Por eso se dice que son los mejores estimadores, ¿ok? Son lineales porque están en función lineal de la variable dependiente. Si regreso un poquito más a mi gráfica, si se dan cuenta aquí se da la relación lineal, ¿ok? Voy a regresar en la primera gráfica, aquí está. Esta relación es lineal, ¿ok? Necesitamos que esta relación sea lineal porque lo que le hacemos es por cada cambio unitario en X tenemos un cambio en Y, ¿ok? Ese cambio es beta 1, básicamente. Y si se dan cuenta, si yo lo mido aquí, 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 el cambio es el mismo, no cambia. Por eso es necesario de que sea una relación lineal entre la variable independiente X y la variable dependiente Y. Y beta 1 nos muestra precisamente esta relación lineal como tal. Es por eso precisamente que los estimadores MELI son los mejores estimadores lineales insesgados. Son insesgados básicamente porque el valor promedio del coeficiente estimado beta 1 es igual al valor poblacional beta 1. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene sesgo, ¿ok? En promedio, en este caso no hay sesgo, no hay una parte que nos haga diferencia entre uno y otro. Y es eficiente porque tiene varianza mínima. ¿Qué quiere decir la varianza mínima? Básicamente, regreso un poquito más a esta gráfica, que esto, si se dan cuenta, sí tiene una cierta varianza, es decir, sí tiene ciertas desviaciones, pero las desviaciones están muy cercanas a ese promedio que estamos calculando, ¿ok? Vamos a ver que más adelante tenemos problemas cuando tenemos desviaciones muy altas, ¿ok? Porque ahí, si se dan cuenta, ya no es un estimador MELI, ya no tiene varianza mínima como tal. Entonces, en este caso, tenemos precisamente que los estimadores es la teoría de Guth-Markov, el teorema, perdón, de Guth-Markov, que los coeficientes por mínimos cuadrados ordinarios son coeficientes MELI, o son estimados MELI. Son los mejores estimadores lineales e insesgados, ¿ok? Y son también eficientes. Entonces, en este caso, mejores estimadores eficientes lineales e insesgados, ¿ok? Entonces, en este caso, básicamente, obtenemos toda esta parte. Y pasamos ahora sí, es un repaso, les decía yo, muy rápido de econometría 1. Pueden copiarlo directamente de la clase, no hay ningún problema, pues son poquitos datos. Y precisamente aquí lo que nos dice es, voy a quitar esta parte de datos observados, ¿ok? Y tenemos las variables X, que se acuerdan que en este caso es la variable independiente, ¿ok? Y tenemos la variable Y, que en este caso es la variable dependiente. Para X tenemos valores de 1, 2, 3, 5, 9, y para Y tenemos valores de 3, 4, 7, 9, 17, ¿ok? Y vamos a hacer precisamente un ejercicio de regresión lineal simple. Con estos valores vamos precisamente a calcular nuestra recta que acabamos de ver anteriormente, ¿ok? Entonces, para poder calcular esta recta, vamos a irnos a Stata. Ok, aquí ya abrir Stata como tal.
Déjenme quitar una parte aquí que necesito quitar. Para tener mi pantalla completa. Básicamente entonces abrimos precisamente Stata. Recuerden que para poder calcular los valores, para poder calcular todos esos valores, yo voy a abrir precisamente el Data Editor, ¿ok? Ustedes lo pueden ver ahí en la pantalla, que es esa base de datos con la lupita, ¿ok? Y en este caso me da precisamente el Data Editor rows, ¿ok? Y yo voy a precisamente guardar mis datos. Es para la variable X tengo 1, 1, esto no es de la lupita, es para avisar datos. Es la que tiene el lapicito, acuérdense. Okay. Y tengo aquí mi variable 1, 2, 3, 5 y 9. Recuerden, perdón, que recuerden que es el de que tiene el lapicito. El data editor, sí, perdón, que es el del edit, no es el browse. No sé por qué lo está tomando así. Y después me voy a la otra parte de los datos, ¿ok? Para Y tengo datos de 3, 4, 7, 9 y 17, ¿ok? Y en este caso, si se dan cuenta en Stata me va registrando todo lo que voy haciendo. Vamos a ver más adelante para poder guardar precisamente el browse, perdón, para poder guardar el do file, ¿ok? Entonces en este caso les decía yo, tengo mis datos, que son precisamente los datos que me muestra la base como tal, ok, la tengo aquí. La descargamos del Moodle, son datos muy pequeños, entonces no vale la pena a veces como que descargarlo, puedo copiar directamente, pero en este caso ya lo tengo como tal, ¿ok? Déjenme ver la stata para poder tener todo bien listo. Ok, entonces tengo el stata y tengo mi editor de datos. Para poder especificar las variables, se acuerdan que nosotros le vamos a dar doble clic aquí, ok, y me aparece el nombre de la variable 1. En este caso el nombre de la variable 1 es x, ok, y como etiqueta, como label, le voy a poner variable dependiente. ¿Ok? Le doy a aplicar, ya me reconoce esta variable como la variable X o la variable dependiente. Perdón, es variable independiente. Ay, ay. Aplicar me da la variable independiente como tal, ¿ok? Y ahora yo me voy a la variable 2, a la parte 2, x2, ¿ok? Esta es mi variable y. Y como label es variable dependiente, ahora sí. Aplicar, ¿ok? Y entonces ya tengo mi variable y mi variable x. Para poder hacer la regresión lineal y poder obtener precisamente mis datos como tal, en este caso me voy a ir, ¿se acuerdan ustedes? En, puedo hacerlo aquí desde Statistic, ¿ok? Me voy a sumar, perdón, a Linear Model and Related, ¿ok? Lineal Regression. No, regresión. Y en este caso me va a aparecer precisamente la parte de regresión lineal. No voy a modificarle nada, no lo necesito ahorita. Y en este caso, como variable dependiente, ok, voy a colocar precisamente mi variable y, que es lo que nos está dando precisamente la ecuación. Y como variable independiente, es decir, la variable que modifica la otra variable, es mi variable x. Entonces tengo que en este caso y está en función de x. Ya se acuerdan de por qué tiene sentido precisamente o por qué tiene sentido precisamente todos los valores. Entonces tengo variable y como variable dependiente y variable x como variable independiente. Le voy a dar OK y me dan los resultados como tal. Ok, aquí ya nada más para recordarles, déjenme regresar a mi presentación como tal. Ah, decía yo aquí ya nada más para recordar, recuerden que pueden copiar como tal ok, voy a darle clic aquí, ok, voy a darle aquí cualquier parte. Y para poder copiar mis resultados voy a seleccionarlo todo con el cursor, ok, lo selecciono, le doy copiar y le doy copiar como imagen, copias picture. Me voy a mi presentación de PowerPoint y le doy pegar como imagen también, ok.
Y ya en esta parte ustedes lo van a necesitar mucho porque a partir de aquí vamos a hacer precisamente muchos ejercicios que tienen que subir a su plataforma de Moodle. Ok, y aquí ya tengo mis resultados como tal, ok. ¿Listo? Entonces, acuérdense porque esto lo van a hacer muy seguido cuando hagan sus ejercicios, que vamos a necesitar precisamente estar haciendo este proceso durante un buen tiempo. Entonces yo tengo aquí ya mis resultados como tal, ¿ok? Y ahora bien, la parte importante es que me dicen, ahora sí, que me dicen todos estos resultados. Si se dan cuenta, bueno, esto lo pueden ver en la presentación, yo lo tengo listo como tal. Si se dan cuenta, entonces yo tengo mis resultados, o el resultado de mi regresión, que es el resultado precisamente del stata, me da que y estimada es igual, aquí me falta el decim, pero y estimada es igual a 1 más 1.75 de x, ¿ok? Todavía no calculamos la y estimada ni tampoco los errores, pero lo vamos a hacer un poquito más adelante. Pero básicamente les decía yo, aquí la parte importante es que me están dando estos resultados. En primer lugar, por ahí voy a señalar precisamente la constante, ¿ok? Si se dan cuenta, cuando yo leo la constante, si x es igual a 0, si se dan cuenta, y es igual a 1. Es por eso que se dice que cuando el valor de la variable independiente es igual a 0 o nula, porque a veces que es negativa y se necesita interpretar como nula, vamos a ver eso más adelante también, y o beta 0 es igual a 1, y toma el valor de 1. Entonces en este caso el intercepto es igual a 1 como tal. La otra parte lo que me está diciendo es precisamente, ahora sí, el coeficiente, este es el coeficiente de intercepto y la lectura del coeficiente pendiente, lo que me dice es por cada aumento, perdón, por cada cambio unitario en la variable independiente x, la variable dependiente y en este caso va a aumentar en 1.75. Quiere decir eso que por cada aumento unitario en la variable independiente x, la variable dependiente y va a cambiar en promedio, por olvidar esa parte importante de en promedio, va a cambiar en 1.75. Y ahora sí ya tiene un poquito más de sentido lo que vimos anteriormente, tanto en la ecuación como en la recta, ¿ok? Básicamente entonces lo que me permite esto obtener es precisamente mis coeficientes, tanto de beta 0 como para beta 1, que es lo que vimos precisamente en la presentación. Lo segundo que me pide, la segunda parte que me pide es poder leer precisamente los errores estándar, ¿ok? Y se acuerdan que hay una regla que es una regla práctica, no es una regla como tal, tampoco tienen que sujetarse a eso, cambia mucho de veces, siempre que hacemos alguna cuestión, ok, va a cambiar mucho, pero en este caso lo que tenemos precisamente es básicamente que revisar los errores estándar. Les decía yo, esa regla que nos dice es checar que el error estándar no supere un tercio del valor del coeficiente. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí el error estándar tendría que estar 0.29, por así decirlo. Ahí estaría por debajo de ese tercio. En este caso, el error estándar es 0.54, ¿ok? Y el valor del coeficiente es 1. Si se dan cuenta, es más de la mitad. Es decir, 0.54 con respecto a 1 es más de la mitad. Por lo tanto, entonces ahí podemos decir que los errores estándar o las desviaciones son bastante altas o son muy altas. Si esto lo pudiéramos ver gráficamente, déjenme regresar a mi presentación. Si esto lo podemos ver gráficamente, voy a regresar hasta mi recta de regresión. Me sirve mucho esta más que podemos ver, diríamos acá precisamente que los errores están distribuidos aquí, ¿ok? Están dispersos en toda esta parte. ¿Se acuerdan que este es el intercepto y el error estándar es muy alto? Están por todos estos puntitos. La otra parte que necesito ver es precisamente el coeficiente pendiente, que es la parte interesante precisamente para poder leer. En este caso, perdón, para poder ver el error estándar. En este caso, si se dan cuenta, el error estándar es 0.1118 y el coeficiente es 1.75. Está por debajo de ese tercio que por regla práctica nosotros hemos puesto para poder saber si los errores estándar son altos o son bajos, ¿ok? Entonces podemos decir que para la coeficiente beta 0 los errores estándar son altos, no podemos confiar en ese coeficiente, pero para el coeficiente beta 1 los errores estándar son relativamente bajos y entonces en este caso sí podemos confiar en el coeficiente, ¿ok? La otra parte que nos pide, eso lo vamos numerando precisamente,
La otra parte que nos pide es realizar la prueba de hipótesis. Ok, entonces en este caso, al realizar la prueba de hipótesis, acuérdense que estamos trabajando para la prueba T. En este caso empiezo por el coeficiente intercepto. Lo que está, la hipótesis que estamos siguiendo es que el valor de beta 0 es igual a 0, es decir, no hay una relación lineal entre el intercepto y la variable dependiente y. ¿Ok? Y en este caso utilizamos una regla práctica. Acuérdense que nosotros podemos establecer los intervalos de confianza, aquí los tenemos, podemos checar en tablas y saber si aceptamos o rechazamos la hipótesis nula, pero en este caso podemos utilizar el valor del estadístico. Y el valor del estadístico es precisamente este, 0.165, ¿ok? Lo que nos puede decir ese valor del estadístico es que la probabilidad de que la hipótesis nula sea verdadera es del 16.5%. Supera el 0.5, perdón, el 5% o supera el 0.05 que habíamos establecido nosotros como límite. Si lo quieren ver, recuerden ustedes regresar a econometría 1 para checar esa lógica, para checar esa argumentación, pero se acuerdan que nosotros habíamos establecido como límite para poder aceptar o rechazar una hipótesis, para poder aceptar el 95% y para poder rechazar el 5% que le llamamos nivel de significancia y nivel de confianza, ok, nivel de confianza 95%, nivel de significancia del 0.0 del 5%, que junto es, perdón, en términos absolutos es el 0.05. En otras palabras, o para que quede un poquito más claro, si se dan cuenta, este 1.65 es mayor que el 0.065 y por lo tanto aceptamos la hipótesis nula, cae en zona de aceptación. ¿Qué quiere decir eso? Que la hipótesis que beta 0 estimada es igual a 0 y por lo tanto es estadísticamente no significativo este coeficiente. Si se dan cuenta, coincide con el resultado que habíamos obtenido en los errores estándar. ¿Okay? La otra parte, ahora sí vamos al coeficiente pendiente o a beta 1, y si se dan cuenta, el valor del estadístico es 0.001. Eso quiere decir que la probabilidad de que la hipótesis nula sea verdadera o que aceptemos la hipótesis nula como verdadera cuando es falsa es del 0.1%, es decir, no supera el 0.05 o no supera el 5% que habíamos puesto como límite. O en otras palabras, es 0.05, no supera el 0.001, perdón, el valor del estadístico, no supera el 0.05 y por lo tanto podemos decir que rechazamos la hipótesis nula de que beta 1 es igual a 0 y por lo tanto sabemos ahí que es estadísticamente estadísticamente significativo. Eso quiere decir entonces que nosotros podemos aceptar este coeficiente, ¿okay? Como un coeficiente como un coeficiente en donde las variaciones en la variable independiente x afectan a las variaciones en la variable dependiente y, ¿okay? Básicamente por esa parte. La otra prueba de hipótesis, ¿se acuerdan que nosotros tenemos que hacer la prueba F, que es como una prueba conjunta? Y esa prueba de hipótesis actúa bajo la hipótesis nula de que la beta 0, por que les tenía el error estándar, la prueba de hipótesis, actúa bajo la hipótesis nula de que beta 0 es igual a beta 1 y todos estos es igual a 0. Es decir, no hay una relación lineal entre los coeficientes y la variable dependiente. Y para este caso nos vamos a ubicar precisamente en el valor de f, 2.45, si lo quieren ver en tablas, pero vamos a ubicarnos sobre todo en el valor del estadístico, es decir, el prof f. Y en este caso, el prof f o el valor del estadístico es 0.006 para la prueba f. Lo que dice es que la probabilidad de que la hipótesis nula sea verdadera es baja, ¿ok? No supera, cuando hablamos de baja, queremos decir que no supera ese 0.05 o no supera el 5%, ¿ok? Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos que hay una relación lineal entre los coeficientes beta 0, beta 1 y la variable independiente y, ¿ok? Como tal. Y finalmente lo que nos pide, para finalizar lo que nos pide es precisamente la bondad de ajuste. Todo esto tenemos que leerlo para validar cualquier modelo, antes de pasar precisamente a la parte de, o a la cuestión de, a la cuestión de la violación de los supuestos de mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, en este caso, decía yo, tenemos
precisamente que básicamente poder interpretar la bondad de ajuste. Acuérdense ustedes que tenemos dos tipos de R, ¿ok? La R cuadrada, ¿ok? Que lo utilizamos cuando cuando estamos leyendo o interpretando un modelo de regresión lineal simple. Y tenemos por otra parte la R cuadrada ajustada, que lo utilizamos precisamente cuando leemos un modelo de regresión lineal múltiple. También nos sirve para otras cosas, pero vamos a verlas más adelante. ¿Cuál es el resultado de la R cuadrada? 0.9879. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Que ya vimos que hay una relación lineal entre X y Y, ¿ok? Como está la variable independiente y la variable Y. Ok, ya sabemos que los movimientos o los cambios en la variable independiente X tienen efectos en la variable dependiente Y. Pero en este caso lo que no nos dice es en qué tanto tiene ese efecto. Y ese dato nos da la R cuadrada. Es decir, ellos si quieren acordarse de todo eso, tienen que hacer un repaso muy rápido de sus clases de econometría 1. Y en este caso también pueden consultar el Gujarati, okay, el libro como tal. Pero en este caso tenemos precisamente que la R cuadrada es 0.9879. Lo que nos quiere decir es precisamente que el 98.79% de las variaciones en la variable dependiente Y se explican por variaciones en la variable dependiente X. O bien, la variable dependiente X nos explica en 98.79% las variaciones en la variable dependiente Y. Okay, eh, cualquiera de las dos explicaciones puede ser válida, ¿ok? Pero lo importante es precisamente eso, es todo lo que nos da todo este cuadro, toda esta información. Más adelante vamos a ver, a utilizar otras partes, esas para análisis ANOVA, etcétera, etcétera. Si ustedes son muy quisquillosos precisamente con la estadística, con la econometría, y quieren hacer las pruebas de hipótesis por su lado, es decir, buscar en las tablas, etcétera, etcétera, pueden hacerlo, el error, pueden hacerlo precisamente, pero esta es la parte básica que nos permite a nosotros ver un modelo de regresión lineal simple como tal, ¿ok? Entonces, en resumen, precisamente lo que tenemos que hacer con estos resultados en el Stata es interpretar tanto beta 0 como beta 1, ¿ok? Interpretar los errores estándar de los coeficientes, interpretar precisamente, hacer la prueba de hipótesis tanto T como F, ¿ok? Para los coeficientes y ver o interpretar la R cuadrada. Básicamente es lo que hacemos nosotros en toda esta parte y pasaríamos en este caso a los supuestos de números cuadrados ordinarios.